Shalom, amados hermanos, que el Todopoderoso me los bendiga y me los guarde. Mi nombre es Abraham Morales, soy saquén anciano de la comunidad israelita Yeshua Metzudá o Fortaleza de Salvación en Panamá. Y esta es una cápsula de fe para tu vida. El título del tema de hoy, de esta cápsula, es Libres del Poder del Pecado. Lo estamos tomando de Romanos capítulo 6, verso 1 al 23. Y escuchen, amados hermanos, compartan estos audios a muchas personas que están metidas en las iglesias cristianas, creyendo que son libres del pecado, creyendo que están bajo la gracia y no bajo la ley, y todas estas mentiras que le están diciendo sus predicadores y pastores falsos. Ayúdenlos con esta cápsula de fe. ¿Qué tienes en tu mano? Tienes esta cápsula de fe, ayúdalos. Romanos capítulo 6 dice así: ¿qué concluimos entonces? ¿Permaneceremos en el pecado para que se aprecie mejor el favor? De ninguna manera, porque lo que hemos muerto para efecto del pecado, ¿cómo vamos a vivir todavía en él? Me detengo. Vamos a definir dos conceptos que en la lectura vamos a ir viendo. Primer concepto, ¿qué es pecado? Primera de Juan 3:4 dice: todo aquel que infringe la ley, la Torá, peca, porque pecado es la infracción de la Torá. Ese es el término universal, eternamente y para siempre lo que es pecado, violación de la Torá de mi Padre. Segundo término, ¿qué es justicia? Deuteronomio 6:25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Yahweh, nuestro poderoso, como Él nos ha mandado. Así que volvemos otra vez al verso 1 que dice así: permaneceremos en el pecado o permaneceremos en la transgresión de la ley para que se aprecie mejor el favor. De ninguna manera, porque los que hemos muerto para efectos del pecado, o traduzco, los que hemos muerto para efectos de la transgresión de la Torá, ¿cómo vamos a vivir todavía quebrantando la Torá? No tiene sentido que tú me digas a mí que la ley ha sido abolida y clavada en la cruz del Calvario como a ti te han enseñado, porque eso no funciona así. Son conceptos que tú no conoces. Has caído en una trampa de muerte, en lazo del enemigo, en el ministerio de la iniquidad, anomía, el sin Torá, el ministerio del sin ley, donde la mayoría está metido. Tienes que salir de eso. Dice: ¿ignoran ustedes que todos los que nos sumergimos en el Mesías Yahushua, nos sumergimos en su muerte? Pues por la inmersión quedamos sepultados con él en la muerte, para que así como el Mesías lo resucitó de entre los muertos el poder del Padre, así también nosotros iniciemos una vida nueva. Escucha la inmersión, profundicemos. Colosenses capítulo 2, verso 8 en adelante dice así: miren, que nadie los lleve cautivo por medio de filosofía y vanas sutilezas, con mentiras, con predicaciones mentirosas, con predicaciones llenas de engaño y con enseñanzas perversas, como la de que no estamos bajo la ley, que ya no hay que guardar los mandamientos que están abolidos, y la fiesta de mi padre son fiestas judías. Mienten. Escucha: conforme a la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no conforme al Mesías, porque en él reside corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina, y ustedes están completos en él, quien es la cabeza de todo gobierno y autoridad. En él también fueron ustedes circuncidados con una circuncisión que no se hace con manos, sino despojándose de las inclinaciones carnales del cuerpo mediante la circuncisión que viene del Mesías, la cual recibieron al ser sepultados juntamente con él en la inmersión, escucha, por medio de la cual también resucitaron juntamente con él mediante la fe en el poder de Yahweh, que lo levantó de entre los muertos. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de sus carnes, el Elohim les dio vida juntamente con él, perdonándole sus delitos. Eso es la inmersión. En la inmersión, el viejo hombre muere, queda en el agua, la corriente se lleva al nuevo hombre. La Torá no puede juzgar a un vivo. No puede jugar un muerto, a vivo. Entonces tú tienes que morir. El viejo hombre pecaminoso muere, ya la Torá no puede condenarlo. Sale la nueva criatura, sales tú, el nuevo tú. Pero tú no puedes andar quebrantando los mandamientos como te enseñan los pastores falsos y mentirosos. No puedes. Entiéndelo, no puedes. Esto es peligro de muerte. Te han engañado. Dice:
Verso 5, porque así como hemos venido a estar unidos con Él en esa representación de su muerte, también lo estaremos por la representación de su resurrección. El hombre, tú mueres en la inmersión junto con el Mesías. El hombre nuevo que sale de las aguas ha resucitado como ha resucitado el Mesías. Ya no tienes pecado. Entonces, como dice el verso 1, permaneceremos en el pecado para que aprecie mejor el favor. De ninguna manera, imposible. Tú tienes que cuidarte de no quebrantar los mandamientos. Te han dado una gracia, un favor, haciendo una inversión producto del sacrificio del Mesías. Que no te mientan con sutilezas y palabrerías de hombre. La Torá de mi Padre es eterna, eterna. Cielo y tierra pasarán, la palabra de mi Padre no pasará jamás, nunca. No hay forma. Y sabemos que nuestro viejo hombre quedó ejecutado en el madero con Él para que destruya el cuerpo pecador, para que ya no seamos esclavos del pecado. Y en eso estás metido. Eres esclavo del pecado y nadie te lo está predicando. Escucha, eres esclavo del pecado porque no guardas los mandamientos, porque te han engañado. Despierta. Porque el que muere se libera del poder del pecado. Si hemos muerto en el Mesías, creemos también que viviremos con Él. Sabemos que el Mesías, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte ya no tiene más dominio sobre Él. Ya la Torá no lo puedes juzgar. Pero tú crees, como te han enseñado, que estamos bajo la gracia porque cumple los mandamientos por mí. Entonces tú pecas, comes cerdo, haces lo que te da la gana, eres lujurioso y crees que no pasa nada. Te vas a perder por ignorante. Porque al morir para efecto del pecado, murió una vez por todas, pero al vivir, vive para Elohim. Vive para Elohim, y esa es justicia. Cuando pongamos por obra los mandamientos de nuestro Padre, lo que Él nos ha prescrito. Así también ustedes, considérense muertos para efectos del pecado. Te lo traduzco. Pecado e infracción de la Torá, te lo traduzco. Así que ustedes, considérense muertos para efectos de la transgresión de la Torá, pero vivos para Elohim en el Mesías Yahushua. Así que no reine la transgresión de la Torá. Ya no reina el pecado en su cuerpo mortal, de modo que obedezcan a sus malos deseos, ni tampoco ofrezcan sus miembros al pecado. Traduzco, y tampoco ofrezcan sus miembros a la transgresión de los mandamientos. No escuchen a los mentirosos como instrumento de injusticia, sino ofrezcanse ustedes mismos a Elohim como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Elohim como instrumentos de justicia. ¿Qué es justicia? Guardar los mandamientos y ponerlos por obra. Eso es justicia. Que no te mientan. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no estáis bajo la condena de la Torá. Escúchame, cuando dice que ya no estás bajo la ley, significa que ya no estás bajo la condena, porque ya tú moriste. La nueva criatura se levantó por la fe en el Mesías, pero no puedes seguir pecando. No puedes caer en el lazo del enemigo y caer a la condena de la Torá. No puedes. Al menos que tú seas un falso también. Perdóname, estás pisoteando lo que hizo mi Mesías en el madero. Perdóname. Sino bajo la protección de la gracia. Es un favor que nos han hecho. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la condenación de la ley, sino bajo la protección de la gracia? Escucha, de ninguna manera, dice la inspiración divina. Ustedes bien saben que cuando se ofrece a alguien para obedecerlo como esclavo, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Recuérdate que es justicia. Pero gracias a Elohim, porque aunque ustedes eran esclavos del pecado, han venido a obedecer de corazón aquella forma de enseñanza de la cual se han dedicado. Y una vez libertados del pecado, repito, y por el mismo traduzco, y una vez libertados de la transgresión de la Torá, se han hecho servidores de la justicia, se han hecho servidores de la obediencia a la Torá. Aleluya. Les hablo en términos humanos, debido a su limitación humana. Quiero decir que de la misma manera que antes ofrecían sus miembros como esclavos a la impureza para andar en violación de la Torá, continuamente
Así ofrezcan ahora a sus miembros como siervos de la justicia para la santidad. Así se consigue santidad cuando se obedece y se pone por obra los mandamientos de mi Padre. Y tenemos la fe en nuestro Mesías. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, escucha, cuando ustedes eran esclavos de la transgresión de la Torah, estaban libres del dominio de la justicia. Pero ¿qué beneficio obtenían entonces de aquella conducta de la que ahora se avergüenzan? Porque esa conducta lleva a muerte. Escucha, sigues quebrantando los mandamientos, sigues violando la Torah, sigues violando la justicia, eres injusto y esa conducta te va a llevar a la muerte eterna. Verso 22, pero ahora libres del pecado, traduzco, pero ahora libres de la transgresión de la Torah y hechos servidores del Elohim, obedientes al beneficio de una consagración que culmina en vida eterna, porque la paga del pecado siempre será muerte, pero el don de Elohim es vida eterna en el Mesías Yahoshua, Maestro nuestro. Aleluya, aleluya. Despierta tú que duerme y te resplandecerá el Mesías. Aleluya. Esta es una cápsula de fe para tu vida. Shalom.